a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Hoy la literatura latinoamericana está en primer lugar en muchos países del mundo. Por primera vez en los Estados Unidos, un latinoamericano ha sido bestseller y lo va haciendo ya por casi 50 semanas. Espérate, no un latinoamericano, un extranjero, porque los grandes bestsellers son nacionales. El término bestseller me interesa no por estar en lista de bestsellers, sino por saber que el libro se está vendiendo y se está leyendo. Entonces, ahí estamos logrando una cosa importante. No solo hemos conquistado nuestro público, sino que estamos conquistando ya el público vecino. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el cine? ¿Por qué no podemos aprovechar esa experiencia para el cine? Garcia Marquez'in yapıtları, Kuzeybatı Kolombiya'nın Karayip kıyılarının halk kültüründen beslenir. Romanlarındaki olay ve karakterler Kolombiyalıların çoğuna tanıdık gelir ve kitapları Latin Amerika'da devasa bir okul kitlesine ulaşmıştır. Doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Aracataca'da Marquez mitolojik bir kişiliktir ve mitolojiye kendi yazdıklarını eklemiştir. Colombia en general es un país de narradores, es decir, la gente siempre cuenta cosas. El origen del vallenato es juglares que llevaban las noticias de pueblo en pueblo y se convirtió pues en un elemento folclórico importante y hoy es una música verdaderamente popular, pero siempre fue contando relatos de la vida real. Ahora, lo que pasa es que sucede como en la literatura. Cuando uno los encuentra, están ya tan poetizados y tan manipulados literariamente que no se distinguen. Pero, por ejemplo, la lectura que hace mi madre de mis libros es una cosa ejemplar, porque mi madre se quedaba, ya no lee, pero de pronto estaba leyendo y decía, pegaba un grito, decía, ay, no, pero ya mira lo que ha venido Gavito a hacer con mi pobre compadre. Decir que era ladrón, por ejemplo. No, y ella misma, hablando en voz alta, no era ladrón. Lo que pasa es que se decía que era ladrón y él lo pone ya como ladrón. ¿Y ahora qué hago yo cuando lo vea? Pero madre, pero si no es él. No, si se ve claramente que es él porque era el que usaba los zapatos y le hacía le hacía un hueco para que no le molestaran los callos. En fin, a ella no había manera de engañarla. Ella descubría todo lo que estaba detrás.
no hay una sola línea. Si tuvieras tiempo y tuvieras pensado en esto, hubieras agarrado línea por línea todos mis libros y yo te puedo decir cada cosa de qué episodio de la realidad salió. Lo de Remedios la Bella era una señora en Aracataca que tenía, no creo que no era una hija, una nieta, que se fugó con un agente viajero, no sé con quién. Se fue con un tipo, la muchacha, y todo el mundo, el pueblo sabía, pero ella no podía aceptar que se había ido con otro, y sencillamente dijo que ella la había visto subir al cielo en cuerpo y alma, que estaba en el jardín con ella, y de pronto vio que se la llevó el viento y se fue, y la vio perderse en el azul del cielo. Eso lo hizo tan creíble ella como hay que hacerlo creíble en literatura y como hay que hacerlo en cine. Al fin y al cabo, toda cultura es cultura popular. Ya había grandes novelistas ya había gallegos, ya había Asturias, ya había Carpentier, ya había Borges. Los grandes novelistas de esa época consideraban que una manera de universalizar sus libros era hacerlos traducir. Entonces uno escribía prácticamente con el objetivo de que los libros fueran traducidos sobre todo al francés, al inglés y a cuantas más lenguas extranjeras mejor. Sin embargo, el gran boom de la novela latinoamericana vino no cuando se tradujeron, sino cuando logramos conquistar nuestros propios lectores en nuestros propios países. El día que los latinoamericanos nos leyeron las traducciones, la universalización fue automática. Cuando llegué allá encontré que no existía el curso de guión, sino de dirección, y entonces hice el curso de dirección. Pero lo más importante que aprendí yo ahí para el cine no fue ni la dirección misma, ni los rudimentos de guión que daban, fue la moviola, fue el montaje. Fue el darme cuenta que en cine hay una posibilidad que no es la misma de la literatura, que es la edición como parte fundamental del lenguaje. 1961'de Garcia Marquez, Meksika film endüstrisinin büyük stüdyoları için profesyonel senaryo yazarı olarak çalışmaya başladı. Basma kalıp işlerin değerlerine karşı ürünler veren film yapımcısı bir gruba dahil oldu. Ve 1. Deneysel Sinema Festivali için bir senaryo verdi. La historia de En este pueblo no hay ladrones, la primera vez es bastante curiosa. Justamente Alberto Isaac y Emilio García Riera tenían el proyecto de participar en ese primer concurso del Sindicato de Técnicos y Manuales que se hicieron en México. Entonces ellos escribieron una película que yo no recuerdo exactamente de qué trataba. Y cuando tuvieron el guión, me llamaron y me lo leyeron, y realmente era muy malo. Y yo lo dije, le dije, esto es... Y entonces pues traté de demostrarlo, creo que sustenté bastante bien mi opinión, y ellos quedaron consternados. Y yo, tienes razón, pero el problema es que no tenemos otra cosa que presentar el concurso de cierre pasado mañana. Entonces yo les dije, ¿por qué? Yo me sentí culpable, muy culpable, porque ellos habían trabajado muchísimo. Les dije, mire, ¿por qué no presentan En este pueblo no hay ladrones, que es un cuento que tengo yo, que prácticamente no hay sino que numerarlo para filmarlo? Garcia Marquez ilk öykülerinde yazdıklarına odaklanmak için kameranın merceğini duyarlılıkla kullandı. Bu kasabada hiç hırsız yok, pek az şeyin değiştiği küçük bir kasabadaki günlük yaşamın akışını yakalar. Bu yaşam her gece yıkıma uğrar. Esas karakter Damaso, kasabanın yegane bilardo masasının toplarını çalmaktadır. Bu kasabada hiç hırsız yok, dönemin sinema anlayışından esaslı bir kopuştur.
İtalyan yeni gerçekçi sinemasından etkilenen film, melodramdan çıkıp toplumsal bağlamda Latin Amerika'daki sıradan insanların duygularını gösterdi. La película tiene un gran valor sentimental, además es una película que se ve muchísimo. Pero ya no se puede ver porque mira, ahí está fulano, ahí está sultano. Nadie se acuerda que se robaron las bolas, que hay un drama en el pueblo, nadie se acuerda de nada, sino de quién está apareciendo en pantalla. No se veía el personaje, sino el actor. Ahí estaba Buñuel, estaba Monsiváis, estaba Rulfo, estaba Gurrola, es que prácticamente todo lo que vale y pesa hoy en el arte y la literatura y la cultura en México son actores en esa película. Yo mismo hago de portero de un cine. Yo me consideraba ya un escritor de literatura. Lo que pasa es que yo había llegado, tenía la convicción de que el cine, la imagen, tenía posibilidades de expresión por la cual llegar mucho más lejos que con la literatura. Sin embargo, el cine y la televisión tienen una limitación de tipo industrial y de tipo técnico y de tipo mecánico que no lo tiene la literatura. Entonces, por eso yo dije alguna vez, en una época de pleito con el cine, porque yo he dicho siempre que mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. En una época de pleito con el cine yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. Gabriel García Márquez, Bu Kasabada Hiç Hırsız Yok filminde bir kasaba sinemasının biletçisini oynadı. ¿Qué hubo, Escobosa? ¿Qué hubo? ¿Y ahora qué estás pasando? Tiempo de morir era una historia que traía yo arrastrando desde hacía mucho tiempo, inspirada más bien en el teatro de Sófocles. Esos dramas cerrados de la fatalidad. Y Arturo Ripstein, que es un director conocido, un muy buen director, quería hacer una película, era hijo de un productor, y la hizo bien, pero fueron vestidos de cowboys. Es decir, la película toda fue vestida de cowboy porque el papá de Arturo decía que si fracasaba, por lo menos se lo vendía a la televisión alemana como western. Para mí fue muy frustrante. Para mí fue muy frustrante y yo le echaba la culpa simplemente al criterio de los productores. Y ahora me doy cuenta de echar la culpa también al criterio con que nosotros nos acercábamos a eso. Nosotros queríamos saltar del mal cine o del cine que no se hacía a un cine utópico completamente. La prueba es que yo llevaba argumentos prácticamente todas las semanas a los distintos productores. Los leían y me lo rechazaban, y los más amigos y los más compasivos me decían: mira, Gabo, es que tienes que darte cuenta de una cosa, el problema tuyo es que no le llegas a la gente. Son amiguísimos míos, todavía los encuentro y se mueren de risa cuando les recuerdo esta frase. ¿Qué argumentos eran esos? Te voy a decir qué argumentos eran esos. En el momento en que vi que no se podían hacer en cine, los puse juntos y escribí 100 años de soledad. Yo recuerdo que yo estaba en México escribiendo el episodio de Remedios la Bella. Yo durante casi 2 años salí muy pocas veces a la calle cuando estaba escribiendo 100 años de soledad. Pero cuando estaba en esa parte, durante 3 meses no salía al jardín de la casa. Toda la vida la hacía dentro de la casa. Y entonces ese día ya me consideraba fracasado, tratando de que Remedios la Bella subiera al cielo, de que fuera creíble. Entonces salí al jardín como a respirar y estaba corriendo un gran viento y había una chica que lavaba en la casa que estaba tratando de prender las sábanas en el alambre
y no lograba, y la encontré envuelta en sábanas, enredada con aquellas sábanas mojadas que estaba tratando de tender a secar. Y regresé y esa fue la solución. La puse tratando de doblar una sábana y la sábana se la llevó. Inclusive los críticos dicen que traté de hacer la metáfora de que fue una vela que fue navegando con el viento. Nada de eso. Lo que pasa es que las sábanas hicieron todo mucho más fácil. En el momento en que el lector encontró las sábanas, se creyó, lo creí yo y lo creyeron ellos. Los lectores de 100 años de soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen, mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede. En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. Entonces yo he preferido dejarle a los lectores. Literatura es literatura y cine es cine. La oferta que hago yo es esta. Yo en mis libros son novelas y quedan como novelas. Déjenme escribir películas y déjenme escribir para televisión y tenerlos como cosas totalmente independientes. En la novela, que es otra de las ventajas de la novela deja un margen de creación al lector que no lo deja el cine. La imagen es demasiado impositiva. La imagen es de una definición total. En la imagen uno sabe cómo es la cara del personaje. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la posibilidad de llenar un margen que queda. En todo el mundo ocurren cosas como las que ocurren en nuestros países. Pero la gente no lo sabe ver por su formación cultural. A la hora que existe un cartesianismo, un rigor de pensamiento que no permite ningún vuelo, entonces hay una enorme cantidad de cosas que se les pasan por alto. Si un francés ve de verdad que una muchacha sube al cielo en cuerpo y alma, nunca se atreve a contarlo porque cree que van a creer que está loco. Seguro que no lo cuenta porque no es posible, porque no cabe dentro de su realismo. Esa mujer está ya metida completamente en el culto de la muerte porque cree que su sueño era un anuncio de la muerte y va pasando el tiempo y no se muere, y no se muere, y no se muere. Y un día cuando sale del cementerio, que está con el perrito, está cayendo un aguacero terrible en uno de los barrios esos de suburbios de Barcelona, que son unas fábricas, unos muros enormes llenos de letreros anarquistas. De pronto pasa una limusina negra, muy larga, y ella no le hace ninguna señal, pero la limusina se detiene, regresa, baja un vidrio mágico, y es un muchacho guapísimo, vestido de overol de mecánico. Y dice, ¿la puedo ayudar? ¿La puedo llevar? Dice, mire, pero voy lejos. Dice, ¿a dónde va? A Gracia. No, venga, es mi ruta. Sube, venga. Llegan frente a la casa y en el momento en que ella va a bajar, el muchacho dice, subo. Dice, ¿por qué tiene usted que burlarse de mí? Y él con una gran seriedad, no tengo ningún motivo ni ningún derecho a burlarme de usted. Se lo digo seriamente. Subo. Y ella, entrecortada, mujer que fue puta toda su vida, siente que es una cosa que nunca en su vida es. Lo que sí me ha quedado claro es que una vez que está resuelta la sinopsis, lo que nosotros llamamos la escalera de escena por escena de la película, lo que sí no se puede es escribirlo entre dos ni entre tres. Ahí sí la escritura no puede ser plural. Entonces la experiencia que tengo es que el desarrollo de la historia es colectivo, pero la soledad de la escritura es algo a lo cual, por lo menos hasta ahora, no se puede renunciar. Han hecho Sergio y Lichi
la adaptación de María Dos Prazeres, que es una mujer de 72 años y que yo veo como una mujer de 72 años muy atractiva. Ellos la han hecho como abuela. Digo, la han tratado como una abuelita, claro, ellos tienen 30 años. Y claro, eso implica un punto de vista, pero implica también una naturaleza de los sentimientos, una distancia, una ternura completamente distinta. La que tiene un hombre de 61 por una mujer de 72, a la que tiene un hombre de 30 por una mujer de 72. Para mí, la música, la literatura, el cine, la telenovela, son distintos géneros que en mi caso tienen la misma finalidad, que es llegarle a la gente. Entre la literatura y el cine es muy claro. Como tú sabes, mis editores venden muchos libros míos. Fíjate que no digo que yo vendo muchos libros, mis editores venden muchos libros míos. Sin embargo, en una sola noche, un episodio de televisión puede llegar solamente en Colombia a 10 o 15 millones de personas. Todavía no he vendido yo 10 o 15 millones de todos mis libros. Entonces es natural que para una persona que quiere llegar a la gente, la telenovela sea una atracción permanente, una especie de polo magnético a la cual no se puede escapar.